El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, señaló que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir el antejuicio contra los candidatos a la vicepresidencia y presidencia Edgar Barquín y Roberto González y otros candidatos a diputados no es suficiente para revocar sus candidaturas, por lo que se tendría que esperar a que fueran ligados a proceso o bien fueran detenidos por los hechos que se les imputan. El hecho que declaren con lugar el antejuicio no es lo determinante. Lo determinante es que una vez declarado con lugar el antejuicio, los medios de investigación sean aportados a un juez del orden penal y estos jueces ordenen medidas cautelares, una orden de detención o ligar a proceso a algún candidato. Eso sí haría variar. Por otra parte, Guerra señaló que en ambos casos, de llegar a una segunda vuelta electoral, serían los magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que tendrían que evaluar el caso, ya que en la historia política de Guatemala no existe antecedente similar. En caso que pase a una segunda vuelta, honestamente no hay ningún antecedente de estos dentro de la historia política de Guatemala. Habría que analizarlo y yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tendría la última palabra, ellos como máxima autoridad electoral. Revocatoria TSE es nuestro hashtag de la noche. Por supuesto que estamos esperando sus comentarios. Vámonos a las redes. Tenemos bastantes mensajes con Revocatoria TSE, que es nuestra etiqueta de la noche. Nos dice JL Celaya, Revocatoria TSE, al existir pruebas contundentes Vox Populi contra candidatos por su falta de honorabilidad. Vemos qué es lo que nos plantea. E idoneidad es evidente. Pues en el caso de JL Celaya, él quisiera que se aplicara el artículo 113 de la Constitución Política de la República en cuanto a que si la falta de honorabilidad y de idoneidad es evidente, pues se aplicara de inmediato el artículo 113 de la Constitución Política de la República, como se ha aplicado según el Registro de Ciudadanos y también el Tribunal Supremo Electoral en el caso del expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. Para los juristas, para alguna parte, es muy complicado la aplicación del 113 de esa manera. Para otros, pues, ante la visión del bien común, pues habría alguna forma de poderlo aplicar. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. ¿Qué tal, Juan Carlos y Hugo? Buenas noches. Y a los que están en casa acompañándonos también, bienvenidos al programa 10 PM. Yo quiero comenzar con una base legal, porque yo también estoy un poquito sobrado, digamos, de la discusión en torno al 113 y en este caso en torno a la discusión de las eventuales revocatorias de candidaturas. Y yo quiero recordarle a todos los televidentes que Guatemala es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tampoco nos hagamos los desentendidos e interpretemos el ordenamiento jurídico en función de lo que tenemos. Yo entiendo, como he dicho en otros programas, la frustración evidente que tenemos muchos de nosotros ante la disfuncionalidad del sistema político que tenemos, pero tampoco justifica eso hacernos de la vista gorda y pasar por encima de un montón de regulaciones que están vigentes. Y entonces, ojo, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ser integrada e interpretada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dice que los únicos límites al derecho a ser elegido son por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena. Así de simple y así de claro. A no ser que alguien... En este caso, condena. Exactamente. En este caso, si no eres condenado vigente, pues no se refiere a que haya sido condenado en el pasado, a que no estés privado de tus derechos políticos y civiles por estar en prisión, a no ser que estés incapacitado por un estado de interdicción, es decir, que no estás en el uso de tus facultades mentales, y los demás que enumeré que no se relacionan al caso puntual, no se puede limitar el derecho a ser elegido, así de simple. Incluso yo creo que hay algunos requisitos de la propia Constitución que a lo mejor rayan en el conflicto con este artículo que yo les leía. Así que de entrada digo, ok, me parece bien. Por edad, por ejemplo, estamos hablando de los 40 años como prerequisito para el presidente, ¿verdad? Claro. De instrucción estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los diputados, que es requisito saber leer y escribir. Por supuesto. Que es el mínimo, ¿verdad? Alcaldes, que es el mínimo, claro. Sí, sí. Entonces luego uno dice, bueno, estos límites están bien. Ahora, los límites que rebasen este criterio son básicamente abusivos y violatorios de una serie de derechos individuales que están consagrados en la Constitución y en las convenciones de derechos humanos que tienen que ser interpretadas e integradas a nuestro ordenamiento jurídico y con la siempre polémica resolución de la Corte de Constitucionalidad que dice que
cuando la Constitución se refiere a que los tratados internacionales son superiores al derecho interno, pues no incluye la Constitución. De todas formas, hay que interpretarlos en el contexto global de derechos. No puedo interpretar un derecho aisladamente. Y eso es lo que mucha gente hace. Y para mi sorpresa, lo digo también, muchos abogados lo hacen, ¿no? Toman el 113, parece que lo recortan como si fuese un recorte de prensa, lo pegan ahí y dicen, mira, el artículo dice esto. Y nunca puedes interpretar un artículo de la Constitución en ese sentido. Siempre tienes que poner un contexto y procurando argumentativamente que no haya violación de otros derechos que estén en juego. En este caso, a mí me parece, por mucho que no nos guste que el candidato A, B o C, que el criterio de violarle a alguien, o perdón, de revocarle una candidatura por una acusación, viola fácil y barato 3 derechos. La presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a ser elegido, que ahora mismo lo leí en la Convención de Derechos Humanos, es bastante claro cuáles son los únicos límites reconocidos internacional y jurisprudencialmente. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con nuestro hashtag RevocatoriaTSE. Ese es nuestro hashtag de la noche para que podamos analizar qué es lo que se comenta. Nos dice Chinín, RevocatoriaTSE, solo de ver la cara de Albizuris y JJ Paredes no dan más ganas de votar. Dan más ganas de votar nulo. Es una burla y un circo el antejuicio y todo, es lo que nos dice Chinín. Enrique Esquivel nos plantea: ante tales evidencias que son tan claras, es necesario que se usen los 60 días para que dé respuesta el juez pesquisidor. Vamos a abrir el mensaje. Bueno, 60 días es el máximo que tiene el juez pesquisidor. Además son 60 días corridos, no son 60 días hábiles como en otros casos. Nos dice también Revocatoria TSE, ¿cuál es el afán? Están inscritos y aunque no sea de nuestro agrado, debemos de agotar el debido proceso. Creo que es lo que nos plantean, por supuesto, a través de nuestro hashtag de la noche, que es Revocatoria TSE, para poder leer los mensajes. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches también, Edgar, y a quienes nos acompañan a las 10 p.m. Bueno, yo creo que hay que partir de acá de que hay como una especie de tensión entre los derechos individuales y un interés mayor y general, que es tener unas elecciones limpias, elecciones transparentes, tener una gestión pública ordenada, deseable, etc. Y que hay normas que sirven para regular eso. Por ejemplo, Edgar, mencionabas las prohibiciones que permite o los impedimentos que permite la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre los cuales está la edad, está, digamos, nacionalidad. O sea, se desarrollan este tipo de normas restrictivas de algunos derechos políticos de tal manera de que se proteja un bien superior, que puede ser la institucionalidad, que puede ser el bien común, que puede ser cualquier otra cosa. Y en ese sentido, nuestra Constitución está, por lo ampliamente desarrollada que es, salpicada de situaciones o de artículos, de disposiciones que limitan algunos derechos o que pueden entrar en contradicción. Que el caudillo de un golpe de Estado, por ejemplo, no pueda ser electo como presidente, pues es algo que es perfectamente razonable, aunque naturalmente se sale de las limitaciones establecidas en la Convención. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso del artículo 113, a mí me parece razonable que la Constitución plantee eso. Sin embargo, la pregunta es quién lo aplica, bajo qué criterios y a quién se le va a aplicar. Es que aquí es donde empiezan ya las dudas. Porque, por ejemplo, uno pensaría que en el caso de Portillo, me parece que es algo que está muy claro. O sea, Alfonso Portillo es una persona que... El hecho confeso de haber cometido un crimen. De haber cometido un abuso mientras estuvo en su cargo. Es que es una cuestión distinta. Por ejemplo, si un pandillero asalta, mata, hace lo que sea, pero después viene y cumple su condena, yo no tendría problema con que él fuera posteriormente un candidato a diputado y que se presentara como una persona rehabilitada, como una persona que aprendió de sus errores, etc. O sea, eso para mí no es un problema. Para mí es el problema que una persona haya sido electo como presidente, haya tenido un mandato democrático, haya abusado de ese mandato para beneficio propio y después todavía pretenda, volver a ese aparte puesto, de haberlo confesado, volver a un cargo de elección popular. Es que es absurdo. Entonces, digamos, yo entiendo la posición
que exige que se tome alguna medida que permita filtrar ese tipo de candidatos. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? En principio, la presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia viene a servir también al bien común, a la institucionalidad y todo. ¿Por qué? Además del hecho que estamos hablando de respetar derechos individuales, lo cual debería ser en el interés de todos, hay una situación, pensemos en el caso de Barquín. Barquín es un caso interesante de analizar. Edgar Barquín. Mi tocayo. Supongamos que Edgar Barquín es antejuiciado finalmente, ¿sí? El resultado de ese antejuicio puede ser que no le retiren la inmunidad. O sea, si no le retiran la inmunidad, entonces no tendría sentido sacarlo de la contienda, porque lo que habríamos hecho es, le habríamos dado el derecho de participar a una persona que una corte posteriormente habría determinado que ese derecho no se le tendría por qué haber quitado. Entonces, digamos, ahí habríamos cometido una violación a este proceso. Segundo caso, supongamos que Barquín pasa por un antejuicio y se decide que debe ser juzgado. Cuando empieza su proceso, también en este momento se presume todavía su inocencia. Entonces, al presumirse su inocencia, todavía es posible que él lo saquemos de la contienda porque está en juicio, ¿sí? Pero que posteriormente lo declare inocente, entonces introducimos otra cuestión de otro vicio, digamos, en ese proceso. Entonces, ahí estamos deslegitimando el resultado final. Y posteriormente, si él es declarado culpable durante el proceso, entonces naturalmente ya no va a poder competir. Entonces en ese momento se cae el binomio y se hace lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el caso contrario? Hay quienes dicen, bueno, se tiene que proteger al Estado del tipo de inestabilidad que generaría tener un candidato presidencial o un candidato vicepresidencial que llegara al poder y que posteriormente tuviera que ser removido porque está... en pro del bien común. Dejen pro del bien común, porque básicamente tiene que ir preso, digamos. Pero ahí el asunto es que existe un procedimiento claro de sucesión establecido en la Constitución para un vicepresidente. Entonces, pero, por ejemplo, el caso que sería interesantísimo, el caso de la sucesión lo entiendo perfecto. El caso que sería interesantísimo es, por ejemplo, si una prisión preventiva se dictara en el ínterin entre primera y segunda vuelta. O sea, o en el ínterin entre la victoria y la toma de posesión. Claro. Porque allí, pues, ¿qué sustitución estaríamos haciendo si no hay una toma de posesión? Bueno, habría que esperar. Es que no tenemos una vacancia del vicepresidente hasta ese momento, porque ahora hay un vicepresidente que es Alejandro Maldonado. No, me refiero, por ejemplo, que una persona que esté con un proceso abierto en este instante llegue a ganar la elección y esté en el ínterin entre sea vicepresidente electo y la toma de posesión, y en ese momento se le dictara auto de procesamiento y prisión preventiva, ¿cuál es el método de sustitución? Porque no habría un vicepresidente en el ejercicio del poder. Lo que pasa es que no habría que sustituirlo en ese momento. O sea, no es necesario sustituirlo porque él no está ejerciendo ninguna función. Se le sustituye en el momento en que tendría que asumir la presidencia. Entonces, en ese momento ya el Congreso nombra. Y recordemos que además, si queremos entrarle un poco más a los detalles, el Congreso toma posesión antes del binomio presidencial. De acuerdo. O sea, el Congreso es el que otorga esa posesión. Entonces, yo no veo que haya problema en ese sentido. Solo voy a la Red League y seguimos con el análisis. Está muy interesante. Esta noche estamos con nuestro hashtag que es revocatoria TSE. Estamos hablando, pues, de eventuales casos que marca los procesos abiertos que hay en contra de aspirantes a puestos de elección popular. Nos dice: la única forma de revocarles la elección a los corruptos es con nuestro voto este 6 de septiembre. Es lo que nos plantea el señor Cáceres. Muy interesante su planteamiento. Para aportar, los tratados en materia de derechos humanos ingresan a nuestro sistema normativo como jerarquía constitucional. Nos dice Jorge Pérez: Tribunal Supremo Electoral no puede ser supremo si hay otras instituciones que desestimen sus decisiones. Mario nos plantea: el TSE debe depurar a los candidatos corruptos, los que se quieren reelegir por más de 3 veces, es lo que nos plantean. Bueno, allí habría que entrar ya al tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Nos dice Carlos: tiene la capacidad legal, pero no tiene la capacidad política. Allí está el detalle, dice Carlos Argueta. Jaguar: pero el TSE ni pensando está en hacer nada. No le siente el pulso. No hay vida allí, al parecer, cero reacción y menos acción. Es lo que plantea Jaguar. No entiendo al TSE. Si se sospecha
de la honorabilidad de los candidatos porque están inscritos. Probar lo contrario antes es lo que nos plantea Wichis Cris. Con o sin el famoso debido proceso, todo está fríamente calculado, es lo que dice Cris. Rafa, creo que se deberían de tomar en cuenta otros aspectos y no tomar la Constitución como un dogma, es lo que nos plantea Rafa. Deben hacerlo, es lógico exponer, ser colocado el poder en manos de clarísimos delincuentes sería inaudito y letal. Pero ese artículo de la Convención de los Derechos Humanos permitiría la inscripción de Alfonso Portillo. Por supuesto. Sí lo haría. Y nos dice, soy Antigua. Y para que los que confesaron su culpabilidad se les puede revocar, ojo, candidatos a alcaldes y planillas. A lo que plantea Yo Soy Antigua, le diría que hay un tema bien interesante. Los que tenían claros indicios de que no podían ser inscritos por procesos penales, por carencia de finiquito, por tener... lo que hicieron fue una suplantación. Lo hizo Meda en Fraijanes, lo hizo Medrano en Chinautla, lo han hecho varios alcaldes a nivel nacional, una suplantación, ¿no? Ponen a su esposa, a su sobrina, aquellos que lleven su apellido para seguir manteniendo pues el status quo dentro de su región. Lic. Sí, a ver, varias cosas, ¿no? Yo creo que en casa, y tengo que recalcar porque veo varios tweets que por ahí piensa que hago una apología de Portillo. Yo jamás, se los digo en público, nunca votaría por el señor Portillo. Sin embargo, creo que los derechos están por encima de todos y que el señor Portillo tiene derecho a correr, aunque jamás tendría mi voto bajo ninguna circunstancia, ni porque fuera a elegir entre Portillo y Satanás, votaría por Satanás. Pero eso no importa, es irrelevante. Digamos, no pensemos ahora mismo en las caras, recordemos que justamente los derechos son aquel marco referencial bajo el cual queremos movernos. Es verdad que el Estado guatemalteco es disfuncional, es verdad que estamos en una etapa en la que nos hemos dado cuenta de los fallos, pero también, como sin sonar conservador y sin querer sonar demasiado republicano en ese sentido, que no lo soy, debo decir también que la sociedad civil ha estado dormida tantos años. Te despiertas hoy, en abril, te diste cuenta que nada funciona y queremos en 2 meses corregir la falta de ciudadanía que hemos tenido en 35 años. Es que también, por favor, o sea, tampoco rompamos, digamos, las barandas, solamente porque la ciudadanía despertó, que además yo te diría despertó la ciudad capital y algunos centros urbanos concretos del país. Pero entonces salgamos, digamos, de ese momento biliar y visceral y pongámonos un poco más bien en el plano de lo normativo y de lo que deberíamos estar pensando en este momento. Y es que pese a los recientes hechos de corrupción, no hemos tenido una discusión de altura de la ley electoral. Es decir, que también veamos lo que tenemos. Yo estoy preocupado más por eso. No hemos tenido una sola discusión, salvo en círculos muy reducidos, de la reforma electoral, la reforma de justicia. Eso es lo principal. O sea, a mí revocar candidaturas a B, C o D, mientras el set de incentivos siga siendo el incorrecto, nos va a pasar lo mismo de hace 4 años. El asunto... Dijimos en este espacio, el Congreso que tenemos, la actual legislatura dispone de más de la mitad de diputados nuevos. Y es un desastre. O sea, a mí mucho no me hace pensar en nada. Mucho más de la mitad, 60%, son más o menos. 90 diputados nuevos de 158. Claro, a mí no me causa ninguna satisfacción que la depuración arbitraria de candidatos, porque es arbitraria, lo digo con nombre y apellido, porque va en contra de la ley, me vaya a mí a garantizar que los que lleguen eventualmente al poder, 1, son buenos, y 2, van a estar atados de pies y manos. No van a estar atados de pies y manos, no van a ser buenos. Solo vamos a sacrificar el marco referencial de derechos por una supuesta, digamos, ingenuidad. Otra cosa, otro derecho violado, el derecho a la honorabilidad, ¿no? O sea, una acusación no es objeto o no es suficiente muestra, digamos, de culpabilidad. El señor Barquín tiene derecho a ser citado, oído y vencido ante juez natural y en juicio competente. Bueno, ante juez competente y en juicio legal. O sea, nadie es poco honorable por una acusación, a no ser que se le demuestre con sentencia firme y condenatoria que ha sido culpable. Entonces también nos estamos pasando otra vez por la cabeza, digamos, un montón de derechos encima solo porque consideramos que a lo mejor llevan razón. Yo no digo que esta gente sea lo más deseable o no, pero ojo. Bueno, hay una situación acá y es que la coyuntura en la que estamos actualmente también pone mucha presión sobre las elecciones. Y es que así como hay gente que quisiera que no se celebraran las elecciones, hay gente que considera que es importante que se hagan las elecciones, pero que se hagan en condiciones más deseables. Que de este proceso electoral surja algo distinto a lo que surgió, lo que ha surgido en los últimos 2, 3, 4, 5 procesos electorales. ¿Qué es lo que ocurre?
una de las estrategias que se han identificado para mejorar el resultado de este proceso electoral para la sociedad es precisamente la depuración de candidatos. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí sí coincido un poco con Edgar, aunque voy a plantear un punto distinto después. Cuando se hace una depuración o se establece un filtro jurídico, necesariamente tiene que haber una norma que lo respalde. Necesariamente tiene que haber una autoridad que decida sobre ese filtro. Y entonces el problema acá es que como no hay una norma desarrollada como tal, sino que solo está un artículo en la Constitución que recién muchos descubrimos que estaba ahí, porque muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que el artículo 113 existía desde hace poco tiempo, pues como solo tenemos esta norma más o menos ambigua planteada en la Constitución, le estamos asignando al Tribunal Supremo Electoral el ser, digamos, el árbitro de decidir entre el bien y el mal, de decidir quiénes son buenos y quiénes no. Y esto es potencialmente peligroso porque puede utilizarse después para que ocurran situaciones como la que está pasando en Venezuela, por ejemplo, con la inhabilitación de María Corina Machado. Entonces, aquí es donde empieza, digamos, a perderse un poco esta perspectiva. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mi pregunta sería, ¿qué respuesta se le da? Aparte del artículo 113, aparte, o sea, si no es esto, si no es el artículo 113 y si no es ejecutado por el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué respuesta se le da a la ciudadanía que está caminando, como decía Juan Luis Font, como oveja al matadero, al ver que tenemos corruptos que están buscando cargos de elección popular y que tenemos votantes que no están considerando la corrupción como un criterio a la hora de elegir entre un candidato u otro? Pero ahí hay un tema, Lick, o sea, de verdad hay un tema y hay que hacer un mea culpa como ciudadanos. La corrupción como tal, a lo largo de la última década en Guatemala, última década, a excepción de los últimos 4 meses, le ha importado en promedio como el tema fundamental de cara a un proceso electoral al 5% de los guatemaltecos. Oye, pero 5% durante la última década. O sea, también tenemos que hacer un mea culpa. Pero es que esa idea de la responsabilidad colectiva es un poco complicada también. ¿Por qué? Porque ese 5% o ese 3% pagaría por el conjunto de los demás y eso no tiene sentido. Y lo segundo también es que y yo sostengo que la corrupción, hay gente, por ejemplo, nuestro amigo Quique hoy habla mucho de cómo los políticos son un reflejo de la sociedad. Yo creo que no. O sea, yo creo que lo que hay son mecanismos de coacción, hay mecanismos clientelares que obligan a la gente a hacer cosas que no harían de otra manera. Y lamentablemente eso ha hecho a muchos cómplices involuntarios de la corrupción. Y entonces tenemos una situación en donde necesitamos preservar la fecha de las elecciones, necesitamos reformar el sistema pensando en una perspectiva de largo plazo, pero además necesitamos saber qué hacemos con este proceso que ya se nos viene encima y que tenemos que resolver pronto. Entonces, desde esa perspectiva, yo entiendo vamos a ver, que la dinámica social obliga al derecho a adaptarse, básicamente. Y entonces hay que encontrar una estrategia para adaptar esa norma de manera que funcione. Si se puede hacer, no estoy seguro. Ahora, con el caso de los antejuicios, es el que menos me preocupa. Y solo termino con esto. El caso de los antejuicios es importante porque aunque estos funcionarios resultaran electos, si se fiscaliza adecuadamente el proceso de antejuicio y el posterior proceso judicial, de lo que estaríamos hablando es que estos candidatos, una vez electos, serían removidos de sus cargos individualmente sin necesidad de utilizar criterios arbitrarios. Entonces, la preocupación yo la tengo más en el caso de gente como Portillo y no en el caso de los antejuiciados. Yo difiero de la visión que usted planteaba en cuanto al 5% que le da importancia prioritaria a la corrupción. Yo le culparía al 95% que nunca le puso atención al tema de la corrupción. 95% de los guatemaltecos tenían muchos otros temas por encima de ellos. Es más, entre 9 y 12 temas antes que la corrupción como prioritarios a lo largo de la última década. Vámonos a las redes porque estamos con nuestro hashtag revocatoria TSE como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Rodolfo, y si se declara con lugar el antejuicio, ¿no se pierde la idoneidad? No. Nos dice Rodolfo. El doctor Héctor nos plantea, ¿qué pasa con Salvador Gándara? ¿No es delito electoral hacer propaganda con la inscripción revocada? Es lo que nos plantea Héctor. Supongo que va a estar buscando en instancias superiores la inscripción, como ya lo ha hecho Alfonso Portillo hoy, que fue a Corte Suprema de Justicia. Maximus, Guatemala, la única opción viable es nuestro voto, es la única esperanza, es lo que plantea Maximus. Mariana, totalmente de acuerdo con Edgar Ortiz, aunque no nos gusten, tiene derecho a participar mientras no sean condenados.
Nos plantean mantener la presunción de inocencia a personajes raya en lo absurdo e ingenuo. Es un derecho del que abusan los corruptos, es lo que nos dice Dark Arcángel. Es que, a ver, no podemos entrar en ese relativismo, de verdad. Yo, aunque no nos guste, es relativo pensar que el derecho de presunción de inocencia, porque nosotros creemos que es culpable, no se debe aplicar. De verdad no es así, no es el camino, porque en determinado momento será a nosotros a quienes nos toque, pues que nos prueben efectivamente que hemos cometido un delito. Rodrigo, la parte de voluntad necesita tener suficientes fundamentos para tomar una decisión de esa magnitud. Luisa, a mí me suena lógico que una persona para un cargo público tenga como requisito no tener juicios pendientes, es lo que plantea Luisa. Entonces, el derecho de Alfonso Portillo está siendo violado. El artículo no excluye a quien se declare culpable, es lo que nos dice Pensador Independiente. Carlos, con la revocatoria TSE no se viola ningún derecho porque se sigue el debido proceso o no. No, porque no hay un proceso, es que es el problema, no hay un procedimiento establecido. Ana, no puede pensarse que un delincuente al pagar la condena pueda optar a cargos públicos de ninguna manera, ya queda marcado, es lo que plantea Ana. Y también nos dice Wichis, respetar los debidos procesos. ¿Por qué? Si la honorabilidad de los funcionarios está en duda, ¿por qué los inscribe el TSE y JL Zelaya? Es que, a ver, la honorabilidad de cualquiera, eso es lo que nos tiene que quedar, de cualquiera podría ser puesta en duda con una facilidad impresionante. Claro, no pagó la tarjeta de crédito. O sea, impresionante, la honorabilidad de cualquiera. Yo me recuerdo un caso que habían tildado de falta de idoneidad durante las comisiones de postulación porque había tenido un retraso en su tarjeta de crédito durante 2 meses. A ver, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. A cualquiera. Ahora, tal vez aquí hay que recordar algo, Juan Carlos, y es que parte del problema es que todo esto vino muy tarde. Claro. Porque resulta que la convocatoria de elecciones fue el 2 de mayo. La última fecha para inscribir candidatos, tengo entendido que fue el 7 de julio. 7 de julio, sí. ¿Sí? 6 o 6, no sé. Bueno, pero el asunto es que cuando ya los antejuicios empiezan después, naturalmente el Tribunal Supremo Electoral se queda con la situación de que ya inscribió un candidato y ahora tendría que hacer un procedimiento. O sea, no es lo mismo de negar una inscripción que tener que revocar una inscripción que ya se dio. Claro. O sea, es un proceso políticamente más costoso y jurídicamente más difícil de llevar a cabo y que requiere más sustento. Entonces, estamos ante una situación bastante complicada. Yo, al Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que es al que le estamos cargando con la responsabilidad de hacer esto, es a quien menos le podría exigir yo que actuase diferente. Claro. No, y el TC lo ha hecho bastante bien. O sea, yo aquí he dicho, tengo criterios distintos, pero son técnicos. Pues. O sea, el tribunal ha tenido altura, ha tenido criterios, ha argumentado bien sus resoluciones, salvo la del 113, que a mí, o sea, digo, igual difiero técnicamente, no lo veo mal. Ahora, lo del 113 también tiene un problema adicional que Hugo mencionaba, yo le voy a poner nada más así la guinda técnica, ¿no? Y es que hay... la Constitución, decía yo, solo define ciertas líneas generales y las leyes especiales tienen que definir el desarrollo de la ley. Por ejemplo, la Constitución dice que se protege el derecho a la vida. El Código Penal es el que dice si tú matas te vas a prisión. Y en este caso, por ejemplo, el tema de la honorabilidad hay que ponerlo en contexto en dos aspectos. Uno, si ustedes leen la Constitución, el artículo 113 está dentro de un capítulo que se llama Trabajadores del Estado. Los funcionarios electos por cargos populares no son trabajadores del Estado. Así que el artículo contextualmente está siendo aplicado de forma incorrecta. O sea, es como que tome un artículo de un diputado y se lo aplique a un alcalde. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si aún así somos muy ligeros y decimos, bueno, pero es que son trabajadores porque son dignatarios de la nación, bla, bla, bla. Porque bla, bla. reciben un dinero del Estado. Exactamente. Si nos ponemos así muy amplios, que ya es pasarnos un poco la baranda, el segundo punto es, tienes 2 problemas. Uno, el que ya mencioné al inicio. Estás violando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que para mí es importantísimo. La gente tiene la concepción incorrecta de que los derechos humanos son solo para defender a los delincuentes. No, los derechos humanos son para protegernos a ustedes y a mí, que somos inocentes. O sea, si nos ponemos ahora mismo a argumentar a favor de saltarnos, digamos, inocentemente algunas barandas legales, vamos a volver a los tiempos de la dictadura militar. Es que era lo mismo. Mira, hay guerra fría, tú me caes mal, te pego un tiro en la sien, te meto un panfleto el Che Guevara y se acabó el problema. Bueno, sí, o sea, ese es el gran problema que tenemos. Para hacerlo un poco, no es tan burdo. Pues, para hacerlo un poco más realista, estaríamos regresando a los tiempos en los cuales el órgano
jurisdiccional, que en este caso era el Ministerio de Gobernación, decidía quién podía y quién no podía participar. Claro. Si queremos verlo en términos un poco más menos caricaturizables. Pero, a ver, ahí la situación es esa, o sea, los derechos son derechos, se pueden violar de muchas formas, burdamente, digamos, con las armas, pero también de formas más sutiles que igualmente son violatorias. Yo entro en el detalle de lo que habla el licenciado. Si estamos en esa relatividad de la ley y quisiéramos una efectividad muy veloz, muy pronta de lo que creemos que es la justicia, pues entraríamos en aquellos procesos que la historia ya nos ha demostrado que son muy peligrosos, ¿no? O sea, tengamos un juez y tengamos un grupo de personas a viva voz y digamos, es culpable porque yo creo que es culpable y que se le condene de inmediato sin más, por clamor popular. Y es que no debe ser ese proceso, porque hoy aquellos que hablan de ese clamor popular no están viendo un escenario donde haya un líder con unas características de un discurso bastante incendiario, que pueda movilizar grandes cantidades de personas, y en ese escenario diga, bueno, por clamor popular hay que reformar la Constitución, por clamor popular hay que sobrepasar todos los ordenamientos jurídicos, porque no importa, porque el pueblo así lo pide. Es un riesgo enorme. Solo voy a la red para ver qué es lo que nos dicen nuestros televidentes con revocatoria TSE. Tengo derecho a elegir de una lista de honorables, aunque los otros tengan derecho a ser elegidos. ¿Cuál es el que vale? Es lo que nos dice Miguel Letona. El tema de los listados creo que es el más duro, por ser listados cerrados. Sí. Creo que es el tema más complejo en cuanto al tema de la honorabilidad. ¿Por qué tanta bulla si nada va a pasar con los antejuiciados antes de las elecciones y después ya para qué? Es lo que nos plantea Fernando. Juan Carlos, los electores debemos de meditar el voto y juzgar a los candidatos y preguntarnos qué es bueno para Guatemala. La apostilla, Edgar Ortiz, las normas de la Constitución deben de ser interpretadas, no deben de ser interpretadas aisladamente, sino como un todo. Loco pensante, la honorabilidad es subjetiva, la ley debe ser objetiva. Es su pregunta, ¿dónde está la interpretación? Ana, esas suplantaciones de candidatos por sus parientes también es materia pendiente del Tribunal Supremo Electoral. Es inaudito que lo acepten. Es que no habría ninguna violación, Ana. O sea, si esa otra persona está en uso de sus derechos políticos y civiles, pues me entiende, o sea, no habría un sustento legal para no escribirlo. Aún así, pues creamos que está en compadrazgo con alguien, o sea, habría que probarle un delito, de verdad. No, es cuestión de enseñar a cumplir las leyes. Alguien tiene que comenzar. Ernesto, ¿por qué los magistrados del TSE tienen miedo de revocar las candidaturas de los corruptos? Es lo que se plantea. Mario, para mí esos videos y escuchas son suficientes para saber que estos ladrones no cumplen con el artículo 113, perdieron su derecho, es lo que dice Mario. Pablo nos plantea, la falsa soberanía del Tribunal Supremo es la limitante que impide aplicar la ley ante faltas tan evidentes. Marlon, imagine qué legítimo sería un viceelecto por el Congreso y no por el pueblo, que es quien tiene el derecho. Ya tenemos uno. Bueno, en ese punto estamos hoy, Marlon. Sí. En ese punto estamos hoy. Y Alan nos plantea, TSE debe cancelar partidos que rebasaron techo de gastos de campaña y con eso pierde importancia la honorabilidad de candidatos. Si entramos en materia de lo que plantea Marlon, ¿quién es más legítimo? ¿Alejandro Maldonado o Roxana Valdetti? Claro. Perdón, o sea, yo sé que no nos va a caer en gracia. Pero es que ahí no hay discusión, porque el Congreso también fue electo, y fue electo precisamente para tomar decisiones de ese tipo. Entonces, hay una cuestión de doble legitimidad. O sea, los dos son tan legítimos para ejercer el cargo. De acuerdo, pero, a ver, el voto Directo, por 158 a un voto por 2, creo que hay una diferencia Pero es que abismal. los 158 fueron electos para eso. Claro. O sea, esa es la cuestión. Ahora, yo solo quisiera abordar dos temas. Primero, mi posición es que vamos a ver, el Tribunal Supremo Electoral sería deseable, sería importante que encontrara una manera creativa de aplicar este artículo sin violar derechos. O sea, ¿y por qué lo planteo en esos términos? Porque para mí lo político va por encima siempre de lo jurídico. O sea, lo jurídico es un producto de lo político.
O sea, lo jurídico es un producto de las decisiones políticas y entonces no va a depender de lo que esté establecido tanto en la Constitución como de que el criterio, de que el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad llegan a tener un criterio similar y ese criterio está definido por cuestiones políticas. Además de que ese criterio está afectado por el mismo contexto político en el cual cada uno de los tomadores de decisión se desenvuelve. Entonces, yo espero realmente que haya alguna manera de aplicar este artículo y que los actores que importan en este asunto y que tienen algo que decir tengan la posibilidad de sustentar una decisión del Tribunal Supremo Electoral, cualquiera que ésta sea. Primero. Segundo, sobre un tema que se fue quedando atrás. ¿Qué criterio utiliza el tribunal para determinar si son honorables o no? O si son honrados o no, si son idóneos o no para el cargo. Me parece que hay una situación acá y es que el mismo criterio que usan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para determinar que para un candidato procede el antejuicio, podría ser el que utilicen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para determinar si esta persona es o no idónea, es o no honorable. O sea, es que también recordemos que eso no es una cuestión completamente arbitraria. En el momento en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dan trámite a un antejuicio es porque hay indicios de que algo no está bien y es porque hay indicios de que esta persona no merece o que no es conveniente que esta persona se mantenga con la inmunidad que tiene. Ese mismo criterio lo pueden aplicar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, me parece, porque si no, estamos ante una situación en donde dejamos, le estamos exigiendo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que sean absolutamente precisos con sus planteamientos y no le estamos exigiendo lo mismo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ir a la pausa. Nuestro hashtag de la noche, revocatoria TSE, vámonos a las redes. Nos plantea Eduardo Fernández, si la CC revoca decisiones del TSE y Corte Suprema de Justicia, ahorrémonos el pago de estos últimos, es lo que nos plantea Eduardo. Bueno, creo que al final, como pasó en el caso de Suri Ríos, por ejemplo, que era crónica de un dictamen de la CC anunciado, no me refiero a que fuera positivo para Suri Ríos, sino que la CC efectivamente iba a ser la última instancia en decidir. Creo que varios de estos casos van a llegar hasta esa instancia. Claudio, el problema no es nuestro voto, es que hay muchos que van a ser acarreados y este sistema seguirá igual, es lo que nos plantea Claudio. Yo le digo una cosa, Claudio, yo creo que estamos haciendo pensar que el voto de esos acarreados no es de guatemaltecos, y sí lo es. Somos nosotros los guatemaltecos, todos, no solo aquellos que tenemos acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación de masa, esos guatemaltecos de los que usted habla como los acarreados, tienen sus propias motivaciones para acudir a votar y acudir a votar por alguien. Si son las correctas o no, ese es otro tema, pero igualmente son guatemaltecos y es complicado hacer una valoración de esa naturaleza. Vámonos a las redes. Fer nos plantea, si ni trabajador del Estado, ¿por qué recibe protección un candidato con revocatoria TSE? Lo que plantea Fer es bien interesante. El licenciado Ricardo Sagastume y la licenciada Ana Lucía Lejos Botrán han presentado un amparo donde pues argumentan de que el derecho de antejuicio se le otorga a los funcionarios en el ejercicio del poder, no a aquellos que aspiran al poder público, y que pues no habría motivo del por qué proteger con un derecho de antejuicio a aquellas personas que tan solo aspiran al puesto y no en el ejercicio del poder. Ernesto, señor Ortiz, si nosotros los ciudadanos no tenemos derechos, la Convención de los Derechos Humanos no nos ayuda en nada en contra de los, supongo que de los malos, es lo que plantea Ernesto. La revocatoria TSE debe hacerse, apoyemos a los que se han pronunciado. Nos plantean, claro que no. ¿Cómo se puede confiar en ellos? Siempre tienen dudas con la justicia. El que debe que pague, simple, es lo que nos plantean. Jesse, con el simple hecho de perder la inmunidad, que los embiste dejan de ser idóneos, es lo que nos plantea Jesse. Yo vuelvo al tema del memorial presentado por la licenciada
Alejos Botrán y el licenciado Sagastume. ¿Por qué es correcto que los envista una inmunidad? O sea, sería interesante plantearlo en contraposición de lo que dice Jesse. Si pierden la inmunidad, entonces no son idóneos. ¿Y entonces por qué tendrían inmunidad? ¿No sería más fácil ir a los tribunales de justicia? Vamos a tener nuestra ronda de debate final solo para cerrar el tema. Lic Ortiz. Miren, yo voy a ser breve y voy a dar 3 conclusiones. La primera, yo creo que a lo mejor estamos enfocando mal el problema. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que muchos de los candidatos a elección popular que tenemos ahora son indeseables, ineptos. Muchos de los diputados que ya tenemos funcionando han demostrado ser absolutamente corruptos, inoperantes, y se me pueden ocurrir 1000 adjetivos más. Pero la pregunta que tengo yo es, ¿el problema es de personas o de reglas? ¿Qué queremos enfocarnos? ¿En cambiar en este momento a 3, 4, 5 personas? ¿O queremos ver que el sistema que tenemos justamente no permite que los mejores calificados lleguen a los puestos de elección popular? Punto número 2. Ya que sabemos que hay una serie de joyas en la calle dispuestos a dar vida y la muerte para llegar a la política, le hago entrar a reflexión. Necesitamos entonces atar de pies y manos a los políticos. Necesitamos trabajar en aquellas reglas que limitan el ejercicio del poder público. También queremos lo imposible. Queremos que los políticos tengan, digamos, carta y cheque libre para hacer lo que quieran, pero queremos que sean honestos. Entonces, si ponemos tentaciones y les damos mucho poder, pues lo que tenemos es lo que habrá es lo que tenemos, ¿no? Y en tercer lugar, ojo, yo no digo que el tema de los derechos es delicado. El tema de los derechos es de respetarlo porque los precedentes son peligrosos. Si fijamos hoy un precedente de arbitrariedad en contra de los derechos políticos, se sentará un precedente absolutamente peligroso para cuando nosotros seamos los que estamos enfrente. Sí, es verdad, el Estado a lo mejor no protege nuestros derechos, somos víctimas de robos, asaltos, etcétera, lo que usted quiera, pero ninguna de esas situaciones justifica el atropello de los derechos individuales. Tenemos que respetarlos en la medida de lo posible y recordar un principio básico, el principio del juez natural. Hay un montón de escuchas, hay un montón de indicios, pero hasta que un juez natural y competente no valore esas escuchas, no son prueba. Y eso no lo digo yo, lo dice todo el derecho procesal. Ahí están los libros en la calle, usted los puede consultar. Hasta que un juez natural no conozca esos indicios, no son prueba, y hasta que no condena a nadie, todos son inocentes. Lic Novales. Bueno, yo espero que el Tribunal Supremo Electoral encuentre la manera de filtrar a los candidatos corruptos y a los antejuiciados. Ahora, si no se puede, la solución es no votar por ellos. Si otros ciudadanos votan por ellos, pues habrá que controlarlos una vez sean electos. Y este control va a tener que venir por la vía de la auditoría social, pero también por la vía judicial, particularmente en el caso de los candidatos antejuiciados. O sea, no todo está perdido si el Tribunal Supremo Electoral no inscribe finalmente a estos candidatos. O sea, hay formas de controlar la gestión pública y creo que eso es tal vez lo que tenemos que tomar de esto. El movimiento ciudadano no acaba con las elecciones, sino que esto debe servirnos de lección para estar eternamente vigilantes sobre el trabajo de los funcionarios públicos.